Tengo unas cuantas rodajas de chopo almacenadas, llevan algo más de un año y es increíble lo que puede crecer debajo de una de estas rodajas. Por allí hay más y he destapado una que hay por aquí. Muchas tienen lo mismo. Vamos a ver. Mirad qué hermosura. Un dedo mío para comparar. Que me comen. Guapas, guapas. Se entierran. Cuando las destapas el tronco. A ver. El tronco está realmente comido por estos bichos. Comen madera, al parecer. Los hay enterrados por ahí. Son como langostinos, más o menos, como cola de langostino. Por supuesto, podemos romper los troncos usando cuñas metálicas y una maza. De hecho, he hecho leña de algún tronco de esta manera, pero el ruido que haces golpeando con la maza tiene unas altas frecuencias que son molestas y malas para el oído. Bueno, pues la idea, que por lo visto no es muy buena, era usar una cuña de un tamaño considerable con una maza de un tamaño también considerable que me ayudaría a sujetar un resorte hecho de goma para golpear, pero no funciona nada bien. Se trataría de esto. No funciona, apenas se clava la cuña, necesito otro sistema. La cuña en sí misma está hecha de un cacho de viga. Aquí detrás tiene soldado una chapa, en el lateral otra, y tiene sacado un poco de filo. La cuña pienso que está bien, pero el sistema de golpear necesita un repaso.
si tenemos energía suficiente o no. Se menea un poco demasiado. Una, dos y tres. Se ha clavado. No hay energía suficiente. Sí, la verdad es que de altura útil ahí no hay más de 2 metros. Bueno, una, dos y tres. Esto no entra.